Buenas noches, mi nombre es Cristian Sebastián Lobo, pertenezco al grupo número 3 y voy a comenzar hablando sobre la semiótica. La semiótica, también conocida como teoría de los signos, es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentidos y significados mientras nos comunicamos. Es una teoría que ha tenido repercusiones importantes en las ciencias humanas y sociales, porque nos ha ayudado a comprender de manera profunda nuestra comunicación, las interacciones que establecemos, así como algunos elementos de los contextos donde nos desarrollamos. Forma parte de la teoría del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración, un elemento que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente, con lo cual el signo es un elemento cargado del significado. Para estudiar esto, la semiótica se divide en 3 ramas principales: la semántica, la pragmática y la sintáctica. Entre sus antecedentes se encuentra la teoría de los signos de Saussure, que también es conocida como semiología. De hecho, el término semiología viene del griego semeion, que significa signo. Sus antecedentes pueden encontrarse en el campo de la filosofía atomista y también en el siglo XVII, cuando John Locke habló de la semiotique como una ciencia o un conjunto de principios para explicar los signos. En el mismo siglo, el filósofo alemán Johann Lambert escribió un tratado donde abordaba el mismo tema ya bajo el concepto de semiótica. No obstante, los antecedentes más reconocidos de esta disciplina vienen del siglo XX y de los estudios de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Como cualquier otra disciplina, la semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo con diferentes corrientes filosóficas y científicas. Cecchetto habla de 3 generaciones de la semiótica, aproximadamente en 1950, y se caracteriza con el pensamiento estructuralista. La segunda, en 1970, que tiene un enfoque que se mueve hacia el post-estructuralismo, y la tercera, 1980, donde surge la pregunta por la interacción entre el texto y el interlocutor. Semiótica o semiología, en general, son términos que se utilizan de manera indistinta. No obstante, hay quienes defienden que la semiología es la descripción teórica de los sistemas simbólicos en general y la semiótica se refiere al estudio de los sistemas particulares. Por ejemplo, las imágenes, las modas, la publicidad, entre otros. A nivel formal, y especialmente desde 1969, se institucionalizó la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, que reconoce un solo término, semiótica, para abarcar los 2 tipos de estudios que hemos mencionado. Los seres humanos nos comunicamos por medio de casi todas, si no es que todas, las cosas que hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, a través de nuestros movimientos, gestos, posturas más complejas que involucran a nuestros sentidos, como la publicidad, el cine, la música. Por eso la semiótica es una ciencia que tiene más que un sentido. Puede investigar significados que se construyen y se transmiten no solo mediante el lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino que pueden analizar, por ejemplo, un cartel publicitario y de esta manera comprender cuál es el sentido, el significado e incluso el efecto, la relación que busca establecer entre los receptores. Muchas gracias. Continúan ahora mis compañeras. Hola, mi nombre es Vanessa Gallardo. En este video voy a desarrollar la primera parte del tema, el signo, el significado y el significante en la cultura visual, que corresponde a la unidad 2 de Teorías y Prácticas Comunicacionales. Esta parte se centra específicamente en los aportes de Humberto Eco sobre el signo, iconos y los códigos visuales, y cómo funciona una imagen, por qué la entendemos como la entendemos y qué tiene que ver todo esto con la comunicación educativa. Voy a organizar la explicación en 4 momentos. Primero, cómo se aplica la idea del signo a la imagen. Segundo, qué es la función semiótica que propone Eco. Y tercero, qué son los códigos visuales. Y por último, por qué esto importa concretamente a alguien que se está formando como tecnólogo educativo. Vamos a arrancar por la base. Ya vimos que según Saussure, todo signo tiene un significante, la forma y un significado, el concepto que le asociamos. El problema aparece cuando queremos aplicar esa misma lógica a una imagen, porque aunque surge algo importante, una imagen no es la realidad misma, sino una representación construida con una intención comunicativa.
no es lo mismo mirar un árbol que mirar la fotografía de un árbol. Acá es donde entra la idea central de Umberto Eco, que es la que le da nombre a esta parte del tema. El parecido de una imagen no es con el objeto real, sino con la percepción cultural que tenemos desde ese objeto. Es decir, cuando miramos una imagen y decimos se parece a, en realidad la estamos comparando con la idea mental que tenemos de las cosas, no con las cosas en sí. Y eso tiene una consecuencia que puede sonar contraintuitiva, incluso los signos íconos más transparentes como una fotografía o un dibujo realista. Lo que a primera vista parece lo más natural está atravesado por convenciones aprendidas exactamente igual que una lengua. Nadie nace sabiendo leer una fotografía. Aprendemos a hacerlo del mismo modo en que aprendemos a hablar. Con esa base, Eco da un paso más en su Tratado de Semiótica General, publicado en 1975. Propone reemplazar la noción clásica de signo por la de función semiótica. Vale la pena detenerse en la diferencia porque no es solo un cambio de nombre. La idea clásica de signo lo trata como una unidad fija. El signo significa algo por sí mismo, casi como si fuera un objeto que trae el significado incorporado de fábrica. La función semiótica, en cambio, propone el foco en otro lugar, en la relación de codificación que se establece entre una expresión y un contenido, dentro de un sistema cultural determinado. Dicho de otra manera, el significado no está adentro de la imagen esperando a que alguien lo descubra. Se construye en el encuentro entre la imagen y el código cultural de las personas que la están mirando. Por eso, dos personas de cultura distinta pueden mirar la misma imagen y leerla de maneras diferentes. Esta idea se puede ver con mucha claridad en un ejemplo muy simple. Eco demostró que las imágenes no reproducen las condiciones físicas de percepción del objeto real, sino que reconstruyen mediante convenciones gráficas y culturales algunas condiciones de la experiencia perceptiva. El ejemplo que tiene una pantalla lo explica bien. Reconocemos un rostro dibujado con apenas 4 trazos, 2 puntos para los ojos, una línea para la nariz, un óvalo para la cara, no porque ese dibujo se parezca objetivamente a un rostro humano, sino porque aprendimos culturalmente a decodificar ese tipo de representaciones simplificadas. Y la prueba de que esto es aprendido y no natural es que un niño muy pequeño que todavía no adquirió este código visual no reconoce ese dibujo, de la misma manera en lo que lo reconoce un adulto. Reconocer una imagen entonces es un aprendizaje cultural, no una capacidad automática con la que nacemos. Y llegamos al punto que conecta toda esta teoría con nuestra formación como tecnólogos educativos. Si reconocer una imagen depende de códigos aprendidos y no de una transparencia natural, entonces diseñar o elegir material visual para enseñar nunca es una decisión neutra, es ante todo una decisión pedagógica. Esto se traduce en 3 ideas concretas. La primera es el repertorio cultural. El material que diseñamos tiene que ajustarse y conectar con lo cognitivo y cultural de quien estamos enseñando, de quien lo van a recibir, porque no todos decodifican la misma imagen de la misma manera. La segunda es la legibilidad visual. Un esquema que resulta clarísimo para un adulto puede ser directamente ilegible para un niño que todavía no maneja esos códigos visuales, aunque a nosotros nos parezca simple. Y la tercera es el diseño intencional de elegir una imagen, es en el fondo activar un código cultural en quien la mira, así que tenemos que hacerlo con conciencia semiótica y pedagógica, pensando de antemano cómo lo va a interpretar la persona que lo va a recibir. Para cerrar el video, podemos resumirlos así. En definitiva, una imagen nunca habla por sí sola. Necesita de un código cultural compartido entre quien lo produce y quien lo interpreta. Y como futuros tecnólogos educativos, nuestra tarea es diseñar materiales visuales teniendo siempre presente ese código, para que llegue de manera efectiva a quienes están aprendiendo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Soria Valeria. Yo voy a explicar sobre la lectura de la imagen visual. En cuanto a este tema, Roland Barthes hace un análisis desde 2 niveles de lectura. Por un lado, él habla de la denotación y de la connotación.
Cuando hablamos de denotación, nos referimos a un nivel literal, objetivo y descriptivo, en donde es literalmente lo que se puede observar de la imagen, teniendo en cuenta los colores, los objetos, las personas, la composición en sí. En cuanto a la connotación, es un nivel simbólico y cultural, en donde involucra las emociones, los valores y las ideas que sugiere la imagen de acuerdo al bagaje cultural de quien está observando. Ambos niveles, tanto el de denotación y connotación, se complementan para poder comprender una misma imagen. No es un análisis diferente, sino que son dos perspectivas de una misma imagen, en donde primero se hace un análisis objetivo y por otro lado se interpreta lo que eso significa culturalmente. Bueno, ahí tenemos los dos niveles de la imagen. Un ejemplo en el que Barthes se apoya su teoría es en las publicidades, como por ejemplo la publicidad de la Coca-Cola. Él desarrolla una distinción retórica de la imagen de 1964, donde él analiza publicidades gráficas para mostrar cómo un mismo conjunto de elementos denotativos puede activar connotaciones muy distintas según quien las mire. El ejemplo clásico es el de la Coca-Cola, en donde si lo vemos desde el punto de vista de notación, podemos observar personas que están festejando la playa, las bebidas. Es un ejemplo clásico, en donde, bueno, simplemente hay eso, botellas de vidrio y un texto publicitario. Si lo vemos del lado connotativo, ¿qué transmite esta imagen y esta publicidad? Remite a la juventud, a la felicidad, al disfrute del tiempo libre. La conclusión de Barthes es contundente. La publicidad no vende un rigor, un producto, sino una idea y un estilo de vida asociado a él. Esta operación de convertir elementos denotativos concretos en ideas connotativas abstractas es la base de buena parte del lenguaje publicitario y también en otra escala del lenguaje de muchos materiales educativos que buscan transmitir valores además de contenidos. Luego, otro ejemplo claro es la paradoja de Magritte, el significante como representación. Acá en este ejemplo ayuda a fijar esas ideas en el cuadro, donde la traición de la imagen y de lo que está escrito. Por ejemplo, acá es el dibujo en donde se dibuja una pipa y escribe debajo, esto no es una pipa. La frase resulta desconcertante hasta que se piensa en términos semióticos. Lo que hay en el cuadro no es la pipa real con la que se fuma, sino un significante visual, una representación pictórica que remita a un significado sin ser jamás la misma cosa. Magritte lleva al extremo con una sola imagen la diferencia entre el signo y su referente. Confundimos habitualmente la representación con la cosa representada y el cuadro nos obliga a notar esa confusión. Es un buen puente entre la teoría del signo y la lectura connotativa de Barthes, porque muestra que toda imagen, por realista que parezca, es siempre una construcción y nunca una realidad misma. Marchan, y les voy a comunicar sobre el tema de comunicación visual en la educación, la sintaxis semántica pragmática del aprendizaje visual. Tenemos que la introducción y la sintaxis visual nos dice que la imagen no es un adorno, transmite y construye conocimiento pedagógico de alto impacto, analiza la morfología y la organización formal del espacio, regulando la composición, equilibrio y encuadres, así también como el color. Una estructura ordenada reduce la carga cognitiva y total y facilita la legibilidad para el estudiante virtual. El contraste usa diferentes color, tamaño y peso para hacer elementos, destacarlos y crear un interés visual. La repetición de ciertos elementos de diseño crea la cohesión y fortalece la composición general. Nos encontramos con la semántica pragmática y visual. En cuanto a la semántica visual, estudia el significado y el mensaje del signo visual, evita interpretaciones erróneas y reduce el ruido visual, usando los símbolos precisos, potentes y metáforas del aprendizaje. La pragmática visual se refiere a que analiza el impacto en contextos específicos reales y define la intencionalidad y efectos de la mediación pedagógica. Esto se adapta al contenido según el nivel cognitivo del alumno.
obtenemos como conclusión del aprendizaje visual que la alfabetización visual es un pilar indispensable de la tecnología moderna, diseña recursos visuales, requiere una rigurosa planificación didáctica estructurada, la sintaxis garantiza la fluidez y atención del estudiante, la semántica simplifica las ideas teóricas mediante las analogías potentes. La pragmática conecta eficazmente el mensaje con su receptor y transforma la información pasiva en saberes duraderos y significativos. Bueno, eso sería todo en cuanto a las estructuras del lenguaje y la imagen visual.